Hey, hola, ¿cómo andan? Sí, ya sé, llego como 20 años tarde a esta fiesta, pero hoy les vengo a hablar sobre Crepúsculo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Natalia, en internet me ubican como Utópica y si aunque ustedes no lo crean, hoy les vengo a hablar sobre Crepúsculo. ¿Pero por qué? 18 años después de que saliera el primer libro se me ocurre hacer un video sobre esta saga. La verdad es que hace un tiempo estaba con insomnio y decidí cerrar puertas abiertas, asignaturas pendientes, y entre esas me puse a ver por fin y por primera vez las películas de Twilight. Y al ver las películas, porque los libros sí ya los había leído, y se me generó esa necesidad de venir y hablar con ustedes y comentarles un poco más sobre este libro, sobre lo que significa y demás. Pero, y esto es lo más interesante y lo más especial supongo del video, no voy a hacer una reseña del libro, ni de la saga, ni de las películas, ni la comparación de cómo se adaptaron, porque todo eso ya se hizo un millón de veces. Y sé que seguramente si ustedes están viendo este video es porque ya conocen el libro, ya conocen las películas, ya saben de qué se tratan, las leyeron, las vieron, no sé. Pero si están acá es porque no tengo nada nuevo para contarles. O sea, el libro lleva 18 años en el mercado y las películas llevan como al menos 10. Entonces, con todo eso en mente, lo que les vengo a hablar hoy es un poco sobre el valor cultural de Crepúsculo para la literatura juvenil. Y no se rían, sé que algunos se están riendo, se están burlando, pero aunque no lo crean, Crepúsculo abrió un montón de puertas y cambió el panorama literario que conocemos hoy en día. De nuevo, dejo en claro, antes de empezar a hablar sobre el tema propiamente dicho, que esta no es una reseña, no voy a opinar de si me gusta, si no me gusta, si es una buena historia, una mala historia, todo eso es subjetivo, es algo que no me interesa comentar. Lo que vamos a hablar hoy es un poco más sobre el efecto Crepúsculo en el resto de la literatura. Quizás mi memoria esté fallando un poco, pero cuando yo tendría 9, 10 años, el único libro juvenil que había salido en ese momento, que era conocido, que era popular y que no era un clásico, era Harry Potter. Y recién habían salido 1 o 2 de toda la saga. Entonces, cuando alguien que tuviera entre 10 y 15 años quería leer otra cosa, no había muchas opciones. Obvio que algunas siempre hay dando vueltas, pero no había algo así conocido, algo que todo el mundo recomendara, que quisieran leer, que se hablara, que estuviera en vidrieras. No existía. Entonces llegó Crepúsculo. Crepúsculo abrió el panorama de la publicación de novelas juveniles, en especial de romances juveniles. Digan que es romance, que no es romance, que es un buen romance, no me importa. Eso no es el tema. Pero este libro fue presentado al público adolescente como un libro de romance juvenil con elementos paranormales y fue el primero de muchos que se pusieron de moda en ese momento. Fue el predecesor de series como fue Hush Hush, de lo que fue la saga de Finding Sky, no me acuerdo, hay un montón más, pero fue el primero y ahí es donde está ese valor. En un momento en el que la cultura literaria para los chicos más jóvenes era o lees clásicos o tenés que rebuscar por todos lados para encontrar algo interesante, llegó Harry Potter. Y para los que querían algo que fuera un poco más romántico, un poco más adolescente, llegó Crepúsculo muy poquito después, al menos al mundo hispano, porque en inglés creo que salieron con bastante más diferencias de las que salieron en español. Crepúsculo llegó a manos de muchos adolescentes a través de internet, cuando empezó a hablarse de la saga en foros, en páginas web de fanfictions, en algunos MySpace y todas esas cosas que ya no existen previas a las redes sociales. Muchos de los fans de la saga empezaron a surgir del boca en boca simplemente. Gente que quizás se pasaba el PDF del libro en inglés o la traducción hecha por fan antes de que llegara en español por internet, por chats, por páginas web de descargas, hasta que el libro salió en español y todos decían, ¡ay! ¿Alguien me lo recomendó alguna vez? ¿Alguien lo dijo? Sí, me parece que me suena, y empezó a venderse. Fue un libro que marcó un antes y un después en la literatura juvenil. ¿Pero por qué fue que pegó tan fuerte Crepúsculo en el público juvenil? Uno de los aspectos más importantes de la historia es al público al que está dirigido y la forma en la que está narrado para llegar a ese público. No sé si ustedes conocen la historia, tampoco viene el caso, pero la historia está contada en primera persona desde el punto de vista de una adolescente que no siente que encaja, que está en un lugar nuevo, que no tiene amigos en la escuela, que recién llega a un lugar diferente, con padres separados, y todo está contado desde su perspectiva, de humana, normal, de persona común, de chica, una más en el montón, que no se destaca en absolutamente nada. Estar narrada esa persona hizo que un montón de chicas que se encontraban en ese grupo de edad se sintieran identificadas, y al estar en primera persona, que esto era una gran novedad porque la mayoría de los libros que conocíamos y que eran populares estaban en tercera persona,
hizo que las personas que leían el libro se sintieran identificadas, se pudieran poner en los zapatos de la protagonista. Y por eso es que se enganchaban tan rápido en decir, me siento como ella, me quiero vivir una historia como la de ella, me imagino que me pasa lo mismo que le está pasando a ella, porque la primera persona tiene ese efecto, en especial cuando uno la empieza a leer por primera vez y no está acostumbrado. La saga de Crepúsculo creó una fórmula que no es que sea algo completamente nuevo, pero sí que lo hizo resaltar y lo trajo a colación a otros autores que estaban recién comenzando, y es una fórmula que es casi infalible, o lo era al menos en ese momento, y es la fórmula de protagonista, persona normal, chica con la que cualquiera se puede identificar, conoce a chico especial, raro, misterioso, paranormal, bicho de otro mundo, lo que sea, y poco a poco surge una relación entre ambos. Es muy básico, narrado en primera persona, siempre la chica narra, siempre el chico es la criatura rara, al menos en esa época lo era y eran todas sagas. Y al hacerse popular este tropo, también las editoriales empezaron a darle más oportunidades a las historias juveniles. Antes de Crepúsculo, salvo Harry Potter, no había otras sagas juveniles en el mercado de ninguna clase. Todas esas sagas que ustedes aman, todas, están ahora en esta estantería y publicadas gracias a que Crepúsculo les abrió las puertas. Y de nuevo, esto no quiere decir que el libro sea bueno o que sea malo. Quiere decir que fue un libro que pegó tan fuerte en toda una generación lectora que logró que se abrieran puertas para que muchos otros autores pudieran dar sus voces a conocer. Más allá del efecto que tuvo a nivel publicaciones, Crepúsculo es un libro que hizo que un montón de gente que jamás hubiera leído un libro se sentara a leer y leyera una saga completa. Hizo que un montón de personas de ese momento, cuando se estaba publicando el libro, que eran jóvenes, decidieran darle una oportunidad a la literatura, decidieran leer este libro, y este lo llevó a leer otros. Incluso, por ejemplo, en mi caso personal, yo empecé a leer Crepúsculo cuando tendría 13, 14 años también, y hay un par de referencias a libros clásicos, y por pura curiosidad fui a leer esos clásicos y me enamoré también de esos clásicos. Me abrió puertas a un montón de géneros distintos. Hay una frase, no me acuerdo ni de qué era, ni de qué libro, ni qué decía, pero es una cita de Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Y si bien yo ya tenía Cumbres Borrascosas en mi casa, porque mi abuelo la leía y leía un montón de clásicos, jamás se me hubiera ocurrido ver de qué se trataba Cumbres Borrascosas si no fuera porque Crepúsculo lo mencionaba. Y sí, obviamente Cumbres Borrascosas me gustó 1000 veces más y podría hacer un análisis enorme porque es un libro que me parece fenomenal, y es un libro que descubrí gracias a Crepúsculo, porque en esa época, de nuevo, no había tantas redes sociales, que recién estaban empezando, internet funcionaba distinto, blogs de reseñas casi no se veían, entonces había muy pocas formas de tener recomendaciones literarias, al menos para alguien muy joven que no tenía acceso a una computadora con internet en su casa, o que no tenía ni teléfono, ni internet, ni ninguna de esas cosas, ni dinero para comprar muchos libros. Crepúsculo fue una historia que, cuando uno la leía, le invitaba a seguir leyendo. Y creo que esa es gran parte del valor que tiene a nivel cultural. Sí, yo sé que hay muchísima gente que odia el libro, odia a la autora, odia cómo está tratado el romance, que es tóxico, que esto, lo que sea. A mí eso en este momento no me interesa, porque puede que tengan razón, pueden que no, los leí hace 20 años, no me acuerdo mucho. Pero lo que sí puedo decir es que es un libro que hizo que yo siguiera leyendo, que yo me animara a buscar nuevos géneros, que me animara a leer libros clásicos. Es un libro que creó una nueva generación de lectores y una nueva generación de autores. Puede ser un buen libro, un mal libro, pero nadie puede negar que la saga de Crepúsculo cambió el panorama literario juvenil de una forma que ninguna otra saga había logrado hasta ese momento. Como todo pionero, no es perfecto. Eso no lo va a negar nadie, ni siquiera los fans más fans. Un libro pionero o un pionero en cualquier aspecto de la cultura es algo nuevo, algo novedoso, algo que nos muestra una nueva fórmula sobre la que luego se construye. Y si uno viera en estos momentos la calidad de muchos de los libros juveniles que están saliendo al mercado, cómo ha mejorado el tema de relaciones tóxicas, no tóxicas, cómo muchas de las personas que en algún momento leyeron Crepúsculo ahora están leyendo libros de otra forma, todo eso cuando uno lo ve es increíble. Crepúsculo fue el primer escalón de una escalera muy muy larga y todavía la seguimos escalando. Sobre Crepúsculo, que fue el cimiento, se fue construyendo todo un mundo, todo un mercado de literatura juvenil. Hay un montón de autores que en estos días están escribiendo libros gracias a que cuando eran adolescentes leyeron Crepúsculo, que descubrieron su amor por la escritura, por la literatura en general, por la lectura, gracias a Crepúsculo. Y si no fuera a Crepúsculo,
gente más joven, fue gracias a los libros que salieron siguiendo la fórmula de Crepúsculo, como fue Hush Hush. A mí y un montón de personas más que tienen más o menos mi edad en este momento, Crepúsculo nos cambió la vida. Porque Crepúsculo nos hizo decidir seguir siendo lectores, nos hizo querer descubrir nuevas historias, nos hizo querer escribir nuestras propias historias. Y obviamente lo que yo escribo no se parece en absolutamente nada a lo que es Crepúsculo. Y sin embargo, creo que si no hubiera conocido lo que es la literatura juvenil en el momento en el que la conocí, con la única opción que tenía para conocerla, en estos momentos quizás yo no estaría escribiendo. No sé si hoy sería la autora que soy o la lectora que soy si no fuera porque Crepúsculo abrió un montón de puertas. De la misma forma que en su momento, hace un par de años, algunos de los primeros libros que fueron publicados de plataformas como Wattpad abrieron la puerta a que las editoriales dijeran: mierda, acá hay cosas muy buenas, y decidieran explorar más a fondo. Sí, quizás esos primeros libros eran libros producto de otra época, libros que hablaban desde una perspectiva más machista, desde una perspectiva más tóxica de lo que sería ahora, y de una perspectiva que se ajustaba a lo que era la época en la que fue escrito. Sin embargo, esos pioneros abrieron también las puertas para que el panorama de hoy en día sea diferente. Y ese es el valor que tiene esta saga y el motivo por el que todavía la sigo teniendo en mis estantes y el motivo por el que la sigo apreciando. Les cuento un secreto. Cuando estaba preparándome para hacer este video, me senté a leer las primeras páginas del primer libro de Crepúsculo, me salté algunas, me leí un par de páginas en el medio, y no voy a decir que me enganché y que amé el libro y que me pareció ¡ay, qué buen libro queda! Con razón me gustó tanto. No, pero me metió la nostalgia de reencontrarme con viejos amigos, como si fueran personas que realmente hubiesen existido y hubieran formado parte importante de mi vida, así como cuando uno, siendo adulto, piensa en sus por ahí compañeros de la escuela y dice: sería interesante volver a reunirme con mis compañeros de la escuela 20 años después de haberme graduado. Ese tipo de sensación es la que Crepúsculo me dio hace un rato, y creo que ahí es donde está el secreto de por qué, más allá de si está bien escrito, si está mal escrito y todo eso, hay una polarización tan grande en amantes de la historia y gente que odia la historia. Y es porque el valor de la historia está especialmente en los lectores y en los autores que crecieron con ella. Los que empezaron a leerla cuando estaba siendo publicada, cuando no había otras opciones en el mercado. Los que la disfrutaron a medida que estaban saliendo los libros y las películas. Los que usaron este libro como primer acercamiento a la literatura. Ahí es donde está la magia de la historia y el valor y la nostalgia de que a tanta gente todavía le sigue gustando y lo sigue defendiendo y lo va a defender por siempre. Y no digo que esté bien o mal, pero lo que quiero decir es que Crepúsculo es un libro pionero, es un libro que cambió el panorama y que creo que más allá de gustos personales, de calidad y demás, es algo que nadie le puede negar, algo que se tiene que reconocer. Hay libros juveniles en todos lados gracias a Crepúsculo, las sagas se hicieron populares gracias a Crepúsculo y las editoriales decidieron publicar y darle tanto marketing y tanto poder en redes sociales y en marquesinas y espacio en librerías a la literatura juvenil gracias al éxito que fue Crepúsculo. Pero ahora bien, ¿les recomiendo leer el libro en estos momentos? Si nunca lo leyeron, la verdad es que no. No les recomiendo leer Crepúsculo ni leerse la saga entera. Si ustedes quieren experimentar qué es la historia de Crepúsculo, les recomiendo de hecho leer la versión autoconclusiva con los géneros opuestos, porque la trama es lo que toda la saga debería haber sido en su lugar. Está mucho mejor planeado, mucho mejor visto los personajes, y si bien no es lo original, creo que es la mejor versión para introducir a alguien a qué es Crepúsculo cuando no lo leyeron en el momento que estaba saliendo. La versión de la que les estoy hablando es Life and Death Twilight Reimagined, o Vida y Muerte Twilight Reimaginado, y tiene la manzanita verde en lugar de la manzanita roja, y es un libro que tiene la versión original de Crepúsculo y del otro lado la versión que es bastante distinta a la trama, pero sigue el mismo eje de historia y tiene los roles cambiados. Es decir, acá ella es la vampira y él es el humano, y tiene un cierre, es autoconclusivo, y me parece un mejor acercamiento para todas las personas que nunca leyeron Crepúsculo y dicen, capaz tendría que darle una oportunidad porque es casi que un clásico juvenil. Antes de leer Crepúsculo y toda la saga, o ver las películas, Dios, no vean las películas. Antes de leer Crepúsculo, la saga entera, o ver las películas, mi recomendación es que si quieren conocer el universo, se acerquen a través de este libro, que es autoconclusivo y fue escrito y corregido muchísimo tiempo después que la saga original, por lo cual es más accesible a la mentalidad que tenemos en estos años. Pero a ver, ¿a qué quiero llegar con este video? La verdad es que no sé. Vi las películas y dije,
extraño todo lo que me hizo sentir en su momento el libro y al mismo tiempo sé que no puedo volver a tener esa sensación porque mi mente ya no es la que era hace 18 años. Entonces, en vez de ponerme a sufrir por releer libros que sé que no me van a gustar o ver de nuevo películas que no disfruté, me pareció un buen momento para hablar con ustedes, para comentarles todo esto y para decir que más allá de todo, más allá de los fallos, más allá de la toxicidad del romance, del machismo de Edward, más allá de todo lo que puede criticarse en esta saga, nadie le va a quitar los méritos de haber sido pionera en la literatura juvenil, de haber abierto puertas a todos los demás autores juveniles que han publicado luego, y nadie le va a quitar el hecho de que creó una nueva generación de lectores y de autores. Y esos son logros y créditos que Crepúsculo tiene, que siempre va a tener, más allá de lo que sea el libro en sí mismo. Con todo eso dicho, les hago un par de preguntitas. ¿Ustedes leyeron los libros en algún momento o solo vieron las películas? ¿Los leyeron cuando estaban saliendo o los leyeron muchos años después? ¿Y qué pensaron? ¿Hay algo que les gustó más, que les gustó menos? Obviamente con respeto, por favor. Creo que hay muchísimo que se puede desglosar sobre esta saga, sobre estos libros, y no tengo ni tiempo ni ganas de meterme en un análisis ni en una reseña que ya se hizo tantas veces. Así que espero que el video, más allá de todo, haya servido para hacer que se notara un poco este punto que muchas veces queda olvidado cuando la gente habla de la saga. Y espero que si ustedes nunca leyeron Crepúsculo, no vayan a leerlo ahora y tampoco vayan a ver las películas, pero que si quieren sumergirse en el mundo, vayan a leer ese libro autoconclusivo, Life and Death, Twilight Reimagined. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video, de este viaje a la nostalgia y de este rescate de méritos que tuvo la saga. Si les gustó el video o si les pareció interesante al menos, no se olviden darle un dedo para arriba. Si todavía no están suscritos al canal, les recomiendo hacerlo porque hay un montón de contenido literario de toda clase. Juro que hay videos más serios que este. Y como siempre, los invito a seguirme en redes sociales. Soy utópica en todos lados. Nos vemos muy prontito. Chao, chao.